lo que viene a ser neumonía, ¿no? Entonces, el objetivo es que conozcan el abordaje clínico, diagnóstico y terapéutico frente a las infecciones respiratorias altas y bajas, y identifiquen las patologías respiratorias de mayor importancia médica y su manejo clínico. Entonces, las infecciones respiratorias son las enfermedades más frecuentes a nivel mundial en todos los grupos de edad. Causan enfermedades leves, aunque un pequeño porcentaje progresa al tracto respiratorio inferior y puede generar condiciones potencialmente mortales como bronquiolitis y neumonía. Y el ejemplo más típico que ya ustedes se lo han visto es el COVID, ¿no? Una infección leve, coronavirus, una infección leve de vías respiratorias altas, que por aspectos fisiopatológicos que no viene al caso discutir ahorita, ¿no? Progresaba en ciertas personas a hacer cuadros neumónicos severos y a muchos de ellos los llevó a la muerte, ¿no? La carga de esta enfermedad afecta, en cuanto a lo que viene a esa infección respiratoria, a todas las zonas, especialmente las más pobres del mundo, y lo especialmente, el grupo especial es el grupo de niños. Entre el 2000 y el 2015, la incidencia global de neumonía en menores de 5 años también ha disminuido en un 30%, y las muertes asociadas también se han reducido bastante. ¿Y esto por qué? Esto ha sido porque han aparecido vacunas. Ha habido una diseminación más amplia de lo que viene a ser la vacunación contra influenza. Han aparecido nuevas vacunas, la vacuna para neumococo, la neumococo conjugada, por ejemplo, ha evitado tantas muertes en niños por infecciones respiratorias y también las está evitando en adultos. Entonces es importante tomar en cuenta. Apareció hemófilos de influenza tipo B, como ya la vacuna de hemófilos de influenza tipo B que ya conocemos. Y bueno, ni qué decir las que están apareciendo ahora. Por ejemplo, en los últimos años lo que se está discutiendo es la vacuna contra el virus respiratorio sincitial, y también se está, y la vacuna de COVID, que ya está de más hablar de ella. Entonces, los virus respiratorios, como el virus respiratorio sincitial, el metaneumovirus, los parainfluenza e influenza, ahora representan una mayor proporción de casos de neumonía en niños menores de 5 años. Entonces, cuando nosotros hablamos de infecciones respiratorias, y vamos a enfocarnos principalmente en las infecciones respiratorias altas, ¿no? Vamos a darnos cuenta que los virus son la principal causa de este tipo de infecciones, ¿ya? Entonces, y está de más decirlo que durante la época invernal, ¿no? O de la época de invierno, la época fría del año, nosotros tenemos una alta tasa de casos de infecciones respiratorias altas, ¿no? Los famosos resfríos comunes, ¿no? Bronquitis o bronquiolitis. Entonces, los virus son la causa principal de bronquiolitis y exacerbaciones del asma, mientras que las infecciones bacterianas siguen siendo las causas más importantes por su mayor tasa de letalidad en neumonía grave. Muchas infecciones respiratorias tienen su origen en especies animales, ¿qué decir? Como el virus de influenza A, y el riesgo de transferencia de virus entre especies ha aumentado debido a la interacción humano-animal. Entonces, ya lo vamos a discutir cuando hablemos un poco de influenza, pero la influenza de tipo A es una influenza que tiene que ver mucho con una triada que se habla, la diseminación en cerdos, la diseminación en aves migratorias y la contaminación de humanos. La pandemia de COVID desde el 2020 ha resaltado el peligro que representan las enfermedades infecciosas zoonóticas para el bienestar humano. Obviamente, actualmente nosotros tenemos esa gran preocupación, ¿no? Cuando hablamos no solamente de COVID, sino estamos hablando de la famosa influenza aviar, ¿no? Que cada día se reportan más casos que han pasado humanos, pero todavía no se ha transmitido con la severidad que podría haberlo hecho. Las manifestaciones clínicas de las infecciones dependen tanto del agente patógeno como del estado del paciente, la situación de la condición de inmunocompromiso, la malnutrición, pobreza, algunas condiciones sanitarias que van a influir en el resultado de la enfermedad. Algo hay que tener en cuenta con respecto a ello. Por ejemplo, en el pasado, no estoy hablando de siglos atrás, sino vamos a remontarnos a 50 años atrás, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Hace 50 años, o sea, no había conocimiento
del manejo de los corticoides. Recién están entrando los corticoides en el espectro médico, en el espectro médico mundial. Y también, y las terapias contra el cáncer tampoco no habían aparecido mucho, y tampoco se hablaba de lo que viene a ser los trasplantes, ¿no? Era muy raro hablar de trasplantes hace 50 años, era una cosa muy llamativa. Por ahí Christian Barnard, el famoso Christian Barnard, haciendo su primer trasplante de corazón, y los trasplantes renales recién estaban apareciendo, ¿no? Entonces, en esa época era muy difícil hablar de pacientes o pacientes inmunocomprometidos severos por causas médicas. En el momento actual la cosa ha cambiado, hay un olor medio raro. Sí, ha quemado. ¿Ah? Ya está yendo como olor a quemado. Sí, ¿no? Entonces, como le decía, se me fue el gato. Bueno, el tema de las inmunoterapias y todo ello han influido mucho en lo que viene a ser la alteración de los radios. Entonces, actualmente es muy fácil, ¿no? Es muy fácil estar conviviendo con personas que tienen inmunocompromiso, incluso el VIH, ¿no? Hace 50 años no había VIH. El VIH es del año 83, ¿no? Entonces estamos hablando de 30, 40, no estamos hablando de 50, pero hace 50 no había ni siquiera ello. Entonces, no veía muchos casos de inmunocompromiso. Sin embargo, ahora convivimos con estas personas, ¿no? Es más, si yo hago una encuesta ahorita, podríamos ver que más de uno de nosotros ha usado corticoides, está usando corticoides con un cuadro de asma, o está usando cortisona por algún tema de alergia o cosas así. Entonces, y los coloca en una situación de inmunosupresión temporal, ¿no? Que muchas veces uno dice, no, esto no tiene mayor importancia, y sí la tiene, sí la llega a tener. No solamente exacerba las alergias, es un mito también. Ok, entonces, eso es lo que vamos a tener, ¿no? Está abiertas los ventiladores, ¿no? ¿Pueden prenderlos? Si no, se va a suspender la clase, por favor. Entonces, ese es el tema. Entonces, ahí vamos a ver ciertas cosas nuevas que tenemos que analizarlas en esa profundidad. Bueno, y esta es una tablita que más o menos nos va a dar una idea de qué cosa es lo que estamos conversando. Por ejemplo, miren, infecciones respiratorias altas. Ahí dice enfermedad, rinitis. Causas por virus. Rinovirus, adenovirus, coronavirus, parainfluenza, influenza virus, virus respiratorio syncytial, algunos coxsackes, A. Y bueno, ya el COVID ya lo estamos poniendo también ahí. Bacterias y hongos, ninguno. Entonces, si yo tengo un paciente con un cuadro de rinitis, ¿tengo que darle antibiótico? No. No tiene sentido darle antibiótico a un cuadro de rinitis. ¿Ya? Si es un virus y de este tipo, la mayoría de las veces se va a autolimitar. Entonces, ¿tengo que anular su respuesta inmunológica? No. Entonces tampoco tengo que darle corticoides. Entonces, ese concepto hay que tenerlo bien claro, porque el problema que existe actualmente es de que, cuando el paciente tiene un cuadro de rinitis, el paciente lo primero que hace es ir a la farmacia, ¿no? Y al farmacéutico, que si es farmacéutico tiene mucha suerte, ¿no? Porque generalmente el que abre la puerta, limpia la botica y atiende es el que le receta, ¿no? Y formación médica o formación de salud la tiene en un mínimo. Entonces va allí, ¿no? Y él alegremente lo que va a dar es un antihistamínico y prednisona, ¿no? Y como la prednisona hay de 5, de 20, de 5, de 20 y de 50, entonces tómate esta, que esta es bien potente y le da de 50, ¿no? Y toma y le da de 50 por 3 a 4 días. Entonces, al final,
lo que tenemos es un paciente que en 4 días me lo inmunosuprimió por una dosis alta de corticoides, ¿no? Entonces, y lo que fue un rinovirus, o lo que es un virus simple, termina complicándose, ¿no? Y después, cuando preguntan por qué se murieron tantos charapas en el Loreto, cuando en la época del COVID, y nadie lo sabe, ¿no? Y ustedes preguntan qué pasó allí, ¿no? Entonces se van a dar con la sorpresa de que a todos les daban, cuando tenían problemas respiratorios ligeros, en una primera etapa, cuando está el virus está en su fase de crecimiento, le daban corticoides, ¿no? Le daban dexametasona, le daban prednisona, ¿no? Y entonces el virus progresaba. Y tuvimos lo que tuvimos la desgracia que tuvimos en Loreto, ¿no? Entonces, como le dicen, no nos cuenten el cuento cuando nosotros cuando nos damos cuenta de las catástrofes que hicimos, ¿no? Entonces, ese es el tema. Entonces, primero, ya vemos que rinitis, no hay necesidad de antibióticos, no hay necesidad de usar no hay necesidad de usar corticoides. ¿Podríamos usar antihistamínicos? Sí, no hay ningún problema. ¿Podríamos usar algo para que le quite los síntomas? Sí, ¿no? Entonces, al menos, cuando es mi familia y me dicen, papá, me siento mal, ¿qué puedo hacer? Y yo digo, tómate un trago de pisco, ¿no? Tómate un trago de pisco, le digo, ¿qué? Mírate, el antihistamínico, ¿qué va a hacer? Te da sueño, ¿cierto? Y te vas a dormir, ¿no? ¿Y qué sabor tiene el pisco? Feo. Entonces, si te pones un trago de pisco, te da sueño, ¿sí? Y te vas a dormir. Y te vas a dormir rico. O sea, los dos tienen la misma eficacia, ¿no? Entonces, y no es una broma, sino las abuelitas lo que recetaban. ¿Qué cosa era? Caspiroleta. Mi abuela me daba mi caspiroleta. Y era chibolo, me daba mi caspiroleta. Cuando yo estaba... Dale su caspiroleta al chiquito para que tome y se le pase. ¿Alguien sabe lo que es una caspiroleta? Es una bebida. Monse, tienen barrio ustedes, le faltan todo el barrio del mundo. La caspiroleta es un batido de huevo, después se sumita, la huevo punto de nieve y le echas un chorrito de pisco. Y le pones, si quieres, le pones un poquito de canela y eso te lo tomas. ¿Ya? Esa es la famosa caspiroleta. Tu barrio te la pones caspiroleta. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Entonces, y eso es más rico que un antihistamínico, pasa, ¿no? Eso es más rico que un antihistamínico. Pero las dos cosas sirven. ¿Ya? Entonces, ese es el tema. Entonces, por eso digo, o sea, usar sintomáticos. En otras palabras, me refiero a usar sintomáticos. Usen sintomáticos con los sintomáticos, pero no usen corticoides. No usen antiinflamatorios no esteroideos, no hay necesidad de usarlos. ¿Bien? Aparte que pueden sangrar, sin tener en cuenta de que hay otras, puede haber enfermedades que pueden sangrar, no lo usen, ¿no? Total, podrían usar acetaminofén, el panadol azulito, es suficiente, el paracetamol de 500 es suficiente para poder manejar eso, ¿no? Y harto líquido. Harto líquido bebible, no con alcohol, no estoy induciendo al alcoholismo en nada. En el caso de la faringitis, miren, la cosa va cambiando, ya estamos entrando un poquito más. Las causas: adenovirus para influenza, rinovirus, Coxsackie A y B, herpes simple, herpes Epstein-Barr. ¿Epstein-Barr qué cosa es? Síndrome de... ¿Ah? mononucleosis. Mononucleosis. Entonces, pero aquí ya tenemos aquí a un grupito importante. Miren, estreptococo del grupo A, Corynebacterium difteria y Neisseria gonorrea. Doctor, usted, ¿cómo descartas una Neisseria gonorrea, una faringitis por Neisseria gonorrea? ¿Cómo la descartas? Rápido, ¿qué preguntas? Si tuvo contacto sexual, ¿y cómo la tiene arriba? ¿Qué cosa tuvo? ¿Qué es? ¿Cómo se llama eso? ¿Quién dijo sexo oral? ¿Quién dijo sexo oral? Levante la mano. ¿Cómo te llamas? Cintia. Cintia. Aguilar. Hay que dar un punto ya.
Sexo oral, pues. Te chupas. Te falta dar aliancita de esto. Si estás pensando en que puede ser una gonorrea, ¿ya? Tienes que preguntarle si tuvo sexo oral y si tuvo fellatio, o si no, cualquier otro tipo de práctica sexual oral, ¿no? Pero prácticamente, entonces esa cuestión. ¿Has tenido esto 2 o 3 días antes? El paciente me dice sí, y tienen harta pus ahí. No es estreptococo, no hay que ser eso. Entonces, pero si no lo tuvo, entonces es un estreptococo del grupo A. Y si esto es un estreptococo del grupo A, ¿qué antibiótico voy a usar, doctor? Estreptococo del grupo A, virina. ¿Qué antibiótico voy a usar? Estreptococo del grupo A, ¿qué antibiótico uso? ¿Quién sabe? Levante la mano. ¿Quién sabe? ¿Ah? ¿Qué penicilina? ¿Qué? ¿Qué penicilina? ¿Qué penicilina? Amoxi. ¿Qué otro más podrías usar? ¿Ah? Pues si estoy usando penicilina y amoxicilina, macróleo podría ser, ¿no? Pero penicilina y amoxicilina está muy bien, podría usar una penicilina oral. Nuevamente, ¿cómo te llamabas? Cintia. Anótalo, ¿lo ves así? ¿No? Entonces, y ahí por ahí hago un descarte. Y si tiene membranas, ¿qué le tengo que preguntar al paciente? ¿Usted? ¿Quién sabe? Si tiene membranas, ¿qué le voy a preguntar al paciente? ¿Quién sabe? Le tengo que preguntar si lo han vacunado contra difteria. Porque si hay membranas, yo tengo que pensar en difteria. Y si no lo vacunaron contra difteria, tengo un caso gravísimo. ¿Y qué antibiótico se usa contra difteria? ¿Quién sabe? Muy bien, están muy bien. Por eso nos van a sacar una excelente nota cuando es utilizado, si le hacen alguna pregunta así. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Entonces, aquí vamos a usar antibióticos. Y como ven, estamos hablando de estreptococos, que son sensibles a penicilina. Estamos hablando de Colinella difteria, que es sensible a penicilina y que se puede usar un macróleo también. Y estamos hablando de Neisseria gonorrea, que en ese caso ya tiene transmisión sexual y hay que pensar en que puede ser altamente resistente. Y como ustedes ya saben, porque ya hicieron la clase de gonorrea, ¿no? Ya saben que tienen que usar para Neisseria gonorrea y no lo voy a preguntar. Entonces, si es peritonsilar el problema, o si es retrofaringio, estamos hablando de abscesos, y ahí ya no nos olvidamos de los virus y ya vamos a pensar en bacterias. Bacterias, la más común, estreptococo del grupo A. Anaerobios orales, Fusobacterium, muy rara vez Staphyl, muy rara vez Haemophilus influenza. Para pensar en Haemophilus influenza tenemos que descartar si lo han vacunado o no. Y si es niño, ¿con qué vacuna se vacuna? ¿Qué tipo? ¿Polisacárida o conjugada? ¿Quién sabe? ¿Ah? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Zoila, por favor. Conjugadas. Como lo dijimos la clase pasada. Conjugadas para los niños. Dijimos, hasta casi son sinónimos de decir. Sigamos avanzando. Epiglotitis, miren, raramente virus, principalmente bacterias. Porcentaje de participación de virus, casi 10% nada más. Acá entonces ya estamos hablando de eso. Laringitis y cruz, volvemos nuevamente a los virus. ¿Quiénes están metidos? Para influenza, adenovirus, ocasionalmente virus respiratorio sincitial. Ocasionalmente, yo creo que es más común de lo que parece, porque ya con las vacunas, como que el virus respiratorio sincitial está tomando más posición, pero hay que pensarlo. Metaneurovirus, rinovirus,
coronavirus y ecovirus. Si es que estamos hablando de la laringitis y crudo. Raramente bacterias. Traqueitis, igual que la laringitis y crudo. Y en bacterias podrían participar hemófilos y estafilococcus, pero menos raro, porque el más común es virus. Bronquitis o bronquiolitis. Participación de virus, 80% de la bronquitis y la bronquiolitis. Pero miren quiénes participan. Está para influenza, está influenza. Virus respiratorio sincitial. Virus respiratorio sincitial es el cuco de los pediatras. Actualmente es el cuco de los pediatras. Adenovirus y ya comienza a entrar sarampión, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Y en cuanto a las bacterias, Bordetella pertussis. ¿Quién sabe qué es Bordetella pertussis? Tos convulsivos. Hemófilos influenza. Atípica, comienza a entrar Mycoplasma pneumoniae y Clamidia pneumoniae. ¿Ven? Ya van entrando las atípicas en las bronquitis y en las bronquiolitis. Entonces, vamos viendo que dependiendo de la ubicación ya hay predominancia de o virus o de bacterias, o también ya comienzan a verse las bacterias atípicas, ¿no? Entonces, en el juego de interpretación de las infecciones respiratorias, nuestras preguntas tienen que ir orientadas en ese camino, ¿no? Si es un joven que tiene una faringitis purulenta, lo primero que le voy a preguntar, ¿qué cosa es, doctor? Ah, sí, ¿qué cosa te voy a preguntar? Si tuvo contacto sexual, ¿ya? Ok. Y si tuvo contacto sexual los días previos, entonces piensen en gonorrea, clamidia, faringe, ¿no? Gonorrea, clamidia, no solo se queden con gonorrea, porque gonorrea, clamidia es la jugada. Ahora vamos a hablar de influenza. Bueno, entonces quiero que miren esta estructura del virus de la influenza, ¿no? El virus de influenza tiene dos características muy importantes, que son las proteínas que tenemos externas, ¿no? Que una es la hemaglutinina, HA, y la otra es la neuraminidasa. Acuérdense bien, la H es hemaglutinina y la N es neuraminidasa. ¿Por qué es importante saber las H y las N en influenza? Porque eso van a ser determinantes de especie y de sexo, ¿no? Por ejemplo, la que todo el mundo conoce, la AH1N1, que está relacionada con la influenza humana. Pero también tenemos la AH3N2 o AH5N1, que estamos hablando del tipo de proteína que está predominante, ¿ok? Pero eso es lo que va a determinar la especie. Ahora, en el interior del genoma viral vamos a tener estas proteínas, que son 8, ¿no? Que son 8. Entonces, ¿qué cosa hace? Al virus influenza de tipo A le gusta jugar. ¿Ustedes han jugado Yu-Gi-Oh? Sí, ¿no? ¿Son de la época de Yu-Gi-Oh? No. Que cambian cartitas, ¿no? Un igualado, ¿no? Dragón blanco, dos azules. ¿No han jugado eso? ¿Han jugado alguna vez en su vida? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, al virus de influenza le encanta esa cosa. El virus de influenza le encanta esa cosa. Es intercambiar estas proteínas, ¿ya? Entonces, ¿a quién se las cambia? A los otros virus de influenza, ¿no? Por ejemplo, la famosa influenza pandémica que tuvimos en el 2009. En el 2009 tuvimos influenza pandémica. ¿Y qué pasó? La influenza AH1N1 del cerdo, ¿no? Había mutado esos componentes de una forma diferente a la influenza AH1N1 del humano. ¿Pero por qué se llaman AH1N1? Porque las dos cepas provenían de la gripe española. Pónganse, antes de la guerra mundial, antes de la Primera Guerra Mundial, hubo la epidemia de gripe española que acabó con un montonón de gente. ¿Ya? Claro, acabó con un montonón de gente. Entonces ahí hubo un shift. Acuérdense la palabra, shift. Hubo un shift importante, ¿no? Mutó el virus de influenza y agarró a todo el mundo. Y encima en guerra arrasó con todos. Entonces, eso pasó en la gripe española.
Pero una vez que apareció eso, entonces hubo la gran mortalidad y los sobrevivientes, ¿no?, se diseminaron en dos grupos. El grupo de humanos comenzó a tener unas proteínas características que han ido mutando desde esa época hasta la fecha, ¿no? Y que a esas mutaciones pequeñas le llamamos drift. Y entonces son mutaciones que, por ejemplo, cambiaban un poco, pero no producían mucha mortalidad. Entonces, nosotros los seres humanos nos hemos ido acostumbrando a ese H1N1 durante un siglo y algo más, hasta el 2009. Pero ¿qué pasó? El cerdo también se contagió de influenza en esa época y las piaras de cerdos comienzan a cambiar, pero comienzan a mutar sus componentes de otra forma. Comenzaron a mutar de otra forma. Entonces, ¿qué sucedió? En el año 2009 o en el 2008, ¿no?, los granjeros de California, los granjeros de California, que eran un montón de mexicanos, migrantes, ¿no?, entonces agarran y se contagian con esas cepas de cerdo que habían mutado de tal manera que podían hacerse ya infecciosas a los humanos. Entonces, ¡pum!, los coja el humano. Una vez que coja el humano, se vuelve altamente transmisible y aparece la pandemia del 2009 al 2012. Entonces esa es la pandemia del H1. Entonces, ahora cuando nosotros hablamos del H1N1, dicen HN1 humano o de cerdo. Entonces, la que tenemos y la que nos ha causado el gran problema, la pandémica, como la pandémica, es la que mutó del cerdo y que nosotros la hemos asimilado y que ya la tenemos. Entonces, esas son cositas que hace el virus de influenza. Por eso es un desgraciado este virus. Entonces, muta cuantas veces le da la gana. Entonces, y si ustedes me preguntan, por ejemplo, cuando apareció la epidemia en esa época, ¿ya?, en esa época apareció la pandemia, y en esa época yo me encargaba de hablar sobre influenza, yo me acuerdo, hablábamos de influenza, ¿no? Entonces, y me acuerdo que agarran y me preguntan, doctor, me dice, ¿qué va a pasar? Me dice, ¿qué va a pasar ahora? Me dice, ¿va a haber alta mortalidad? Digo, esperemos que no porque se ha comportado, se producido un shift y podría haber alta mortalidad, y no lo hubo. Entonces, ahí ya comenzaron a hacer un montón de lucubraciones, no, que esto es algo creado en la laboratorio, las tonterías que siempre dicen en la televisión. Entonces, comenzaron a comentar de ese tema, y yo le digo, bueno, el problema no va a ser este, ¿no? Y me acuerdo que muy claramente le dije, el problema no va a ser este, sino el problema va a ser que si este muta y coge al H3N2 o coge al H5N1 y se vuelve de alta transmisibilidad como lo teníamos antes, entonces la mortalidad va a ser del 30 a 50% de la humanidad, ¿no? Pero me equivoqué. No pensé que iba a pasar algo que se llamaba coronavirus, que iba a malograr mi predicción. Pequeños hilos parados. Entonces, el coronavirus nos sacó del cuadro, porque nadie pensó que iba a aparecer coronavirus. Sin embargo, ahorita estamos con la espada de Damocles de que el virus H3N2 y el H5N1 muten de tal manera que se hagan altamente transmisibles y lo que tengamos próximamente sea una pandemia por este virus. Por un shift, no por un drift. Entonces, ese es el detalle que hay que tener en cuenta cuando hablamos de ello. Entonces, ahora, ¿qué cosa es un shift y qué es un drift? Shift y drift. Bien, en 1968 la coinfección entre un virus de influenza aviar H3N1 y humana estacional H2N2 resultó en la reasignación de segmentos virales y la selección del virus pandémico H3N2. Eso fue un antigenic shift, ¿no? Y ahí ven cómo se produce. Los segmentos de ARN de la polimerasa PB1 y la hemaglutinina del virus H3N2 provenían del virus aviar, mientras que el resto de los segmentos provenían del virus humano. Entonces ahí hicieron el cambiazo de figuritas. La ausencia de inmunidad preexistente al novedoso H3N2 en humanos facilitó la transmisión del virus entre personas. Una vez que el virus H3N2 se estableció en humanos, comenzó a sufrir una deriva antigénica, que es los drift, ¿no?, que implican pequeños cambios en la proteína seleccionados para evadir la respuesta inmune. En otras palabras, shift es un gran cambio, drift es un pequeño cambio. Un shift puede ocasionar una pandemia y un drift probablemente no, sea más o menos conocido por el organismo. Entonces,
Las epidemias estacionales de influenza causan entre 150.000 a 650.000 muertes anualmente. La carga anual de influenza estacional en menores de 5 años es de 870.000 casos graves y 35.000 muertes. Cada década, nuevas cepas de influenza son introducidas por reordenamiento genético, lo que hemos estado hablando, de virus de aves, cerdos y humanos, lo que ha causado pandemias globales. ¿Se acuerdan hace 2 años, el verano del 2023, cuando se comenzaron a morir las aves migratorias? ¿No? Entonces, allí hubo una alarma de pandemia, ¿no? Entonces, al parecer, no ha pasado más. Pero si ustedes revisan los reportes que han habido, el año pasado había muerte no solamente de aves migratorias, sino había muerte de lobos marinos. Y este año ya se han reportado algunas muertes de humanos. Entonces, poquito a poquito, ¿no? Despacito, como lo dice la canción, ¿no? El virus de la influenza B es menos diverso que la A y su tasa de sustitución de nucleótidos es mucho más baja. Eso es cierto. El virus de influenza B no cambia tanto. Influenza A de origen aviar, H5N1 y H7N9, ha causado infecciones zoonóticas esporádicas en humanos con altas tasas de mortalidad. No se ha documentado transmisión sostenida. Los mercados de animales vivos en Asia aumentan el riesgo de transmisión entre especies. Eso ya no es novedad para nosotros. Pero no es solamente Asia. Ayer estuve viendo un programa de un gringo loco que se fue a Belén, ¿no? Que se fue a Belén. ¿Saben dónde es Belén? No estamos hablando de Judea, Belén es Maiquitos. al mercado de Belén, ¿no? ¿No? Y este gringo se fue con un cubano, creo que. Se fueron a ver el mercado de animales salvajes de Belén. Y no, o sea, yo he ido a Belén 50.000 veces, ¿no? 50.000 veces, pero no me había fijado de el catastrófico intercambio de animales salvajes que hay en Belén. Es terriblemente agresivo. Entonces, no me llamaría la atención que de Belén se pueda disparar una pandemia como la que hubo en Wuhan. Porque ahí todo lo que se ve se come, todo lo que se mueve se come, todo lo que se mueve se come. Y es terrible, eso no es nada gracioso, es muy peligroso. Bueno, ya hemos hablado de infecciones respiratorias altas, ¿no? Y ahora vamos a hablar de infecciones respiratorias bajas. La infección por excelencia, la que más mortalidad causa, y lo dijimos en la primera clase, es la neumonía, ¿no? En cuanto a neumonía, los virus que están involucrados en neumonía: influenza, parainfluenza, adenovirus, virus respiratorio sincitial y metaneumovirus. Bacterias: la principal, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, enterobacterias, Legionella, ¿no? Pseudomonas con menor frecuencia, pero las más comunes es neumococo, Streptococcus pneumoniae, y luego de ello vienen el Haemophilus influenza y luego ya vienen las otras, ¿no? Staph y enterobacterias, pero la más importante es neumococo. Hongos: está la Candida, Aspergillus, Pneumocystis, y otros agentes que son las atípicas, son Mycoplasma, Clamidia pneumoniae. Neumonías crónicas, raras, los virus rara vez van a producir eso, yo creo que ninguno de ellos produce. Ya hemos hablado de Mycobacterium tuberculosis como bacterias, nocardia como una rareza, y en cuanto a hongos, ustedes ya son expertos: histoplasma. Esta es una tablita que le he copiado del... No es de Harvard. Bueno, esta tablita le he copiado, pero es gringa, ¿no? Y acá no nombran al Paracoccidioides micosis, pero sí hablan de Coccidioides sigmitis y blastomices. En el Perú, nosotros tenemos que poner histoplasma, Paracoccidioides micosis y más alejado que el otro. Ahora, en otros agentes parasitarios está el Paragonismus westermani, que da
en las personas que comen cangrejos semicrudos o crudos provenientes del río, y eso tiene alguna frecuencia en Piura. Por ahí vamos a ver algún caso anecdótico de infección por Paragonimus westermani. Creo que el año pasado hubo un grupo que tuvo un caso, me parece que el grupo de, no sé si el grupo de Santa Rosa vio ese caso, no estoy seguro. Pero la cosa es que lo encontraron y el médico de Santa Rosa lo agarró, lo diseminó en toda la sociedad infecciosa, y todo el mundo maravillado porque había tenido sus Paragonimus, ¿no? Envidia. Abscesos pulmonares, miren, virus raro, generalmente están los anaerobios, actinomyces, staph, nocardia, y esto es más nosocomial. Aspergillus, que se ve como problema actualmente, ¿no? Y una rareza podría ser entameosis histolítica por vecindad con el hígado. Empiemas, Staph aureus es el principal, ¿no? Y es generalmente por procedimientos médicos o por accidentes, ¿no? Por ejemplo, heridos de bala y cosas así. Entonces, hablemos ahora de neumonía. La neumonía es un proceso inflamatorio pulmonar de origen infeccioso que afecta a la porción más distal del tracto respiratorio. Histológicamente se caracteriza por la afectación del intersticio alveolar y la conciliación exudativa del alveolo, con traducción, cuando hay exudado en el alveolo se va a ver una traducción clara en la radiografía de tórax. Las neumonías constituyen uno de los principales motivos de ingreso en los hospitales y la primera causa de muerte por enfermedad infecciosa en el mundo. Para ver neumonía, y esto es algo que tienen que aprendérselo, es la diferencia entre los síndromes típicos y atípicos, ¿no? Aparte de lo que viene a ser neumonías adquiridas en la comunidad o extrahospitalarias, las neumonías no se comunican. Acá nos vamos a referir principalmente a neumonías adquiridas en la comunidad, a las NAC, ¿ya? Entonces, en el típico es el inicio brusco, fiebre elevada, escalofríos, malestar general, dolor torácico, tos productiva con expectoración purulenta y disnea. En la exploración pulmonar se van a apreciar los signos de contención, todo lo que aprenden ustedes en semiología. Matidez, pectoriloquia, afio, todas las. Al final casi nunca ven eso, pero ya es lo que se aprende. En la radiografía de tórax se puede observar un infiltrado homogéneo, bien delimitado, y la característica bronquiograma aéreo, que es el que da el diagnóstico. En la analítica vamos a ver leucocitosis con neutrofilia. Estamos hablando de una neumonía de libro, la que se veía cuando no había antibiótico. El germen más frecuente es el Streptococcus pneumoniae, ¿ya? Y más raro es el Haemophilus influenzae. Entonces, si yo veo una condensación pulmonar, entonces bronquiograma aéreo y todas esas cosas, ese es Streptococcus pneumoniae, ¿no? Ese es Streptococcus pneumoniae. Entonces, ahí hay que pensar de esa manera. Y si es Streptococcus pneumoniae, entonces es bacteriano, no hay ningún problema. En el atípico, miren, inicio insidioso, la febrícula, que puede y que no puede, la tos seca, ¿no? Cuando uno ve, hay algunas molestias extrapulmonares, por ejemplo, dolor articular, mialgias, ¿no? Y en la exploración pulmonar no se aprecian signos de condensación, usualmente pasa desapercibido, ¿no? Entonces, tiene que el médico pensarlo para poder diagnosticar, ¿no? Radiológicamente puede haber patrón intersticial o múltiples infiltrados, ¿no? Y en algunas ocasiones se va a detectar una disociación clínica radiológica. Y eso es cierto, y eso se evidenció más en la época del COVID, ¿no? El COVID te da una neumonía típica, ¿no? Te da una neumonía típica bien infiltrado, ¿no? Y uno agarra, y inicialmente cuando uno tomaba las radiografías uno no veía nada, pareciera que no hay nada, ¿no? Pero cuando ya uno hacía las tomografías veía que había el famoso patrón en vidrio esmerilado. Y por ahí alguna persona dijo, el patrón del vidrio esmerilado está relacionado con la gravedad de enfermedad, ¿no? Entonces tú veías que, por ejemplo, había personas que tenían un patrón, un compromiso de 30, 40% pulmonar, ¿no? Y tenían distrés respiratorio severo. Entonces, sí, puede ser cierto. Sin embargo, eso, hasta ahí no hay disociación, bueno, lo lógico que puede.
Sin embargo, muchas veces, y eso se ve en COVID, muchas veces uno veía que la persona tenía un distrés severísimo, una dificultad respiratoria severísima, pero cuando uno hacía las tomografías, miraba las tomografías, veía 10% de compromiso, 20% de tiempo. Pero no, esto parecía que está bien, pero está con un distrés marcadísimo. Entonces, había una disociación, y esa disociación nos traía o sea, realmente te volvía loco, porque tú mirabas la tomografía y decías, uy, no va a pasar nada, pero el pata se moría. Entonces, te dejaba así. O sea, ya habrán escuchado 1000 historias de las que se ha vivido en la época de pandemia, ¿no? Y era realmente catastrófico, realmente ha sido catastrófico. Entonces es una situación, y no solamente acá, ¿no? En todas partes del mundo era eso, ¿no? Entonces, esas disociaciones que se ven, ¿no? Que se ven entre la radiología y la clínica, nos tiene que llamar a pensar, ¿ya? Entonces, y no solamente es patrón del COVID, sino puede ser por cualquiera de estas enfermedades atípicas. Entonces, los gérmenes habitualmente que se presentan son Mycoplasma pneumonia, Chlamydia pneumonia, Legionella, Psittacis, Burnetti y otros virus. Bueno, neumonías atípicas. Legionella pneumófila es una bacteria acuática, crece en sistemas de agua con torres de enfriamiento y aires acondicionados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En el caso de la Legionella, ¿ya? O sea, hay algo muy llamativo, y es el hecho de que, por ejemplo, la Legionella, o sea, puede producir problemas cuando tú activas los aires acondicionados. Actualmente en el Perú no hay más costumbre de usar aire acondicionado en todos los ambientes, ¿no? Pero muchas veces en los ambientes el ambiente está cerrado, ¿no? Está cerrado, y en invierno nadie usa aire acondicionado, hay que estar loco para hacer aire acondicionado en invierno. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros dejamos cerrados, las personas dejan cerrados los aires acondicionados, ¿no? Entonces espera, y cuando llega verano, ¿no? Prenden el aire acondicionado y no lo limpian. Entonces, no lo limpian. Entonces, una vez que prenden el aire acondicionado, a los pocos días van a comenzar a tener problemas, ¿no? Entonces, allí hay que pensar la posibilidad de Legionella, ¿no? Ahí hay que pensar la posibilidad de Legionella. ¿Por qué? Porque está ubicado en él. Entonces, moraleja, ¿qué cosa tienen que hacer? Limpiar su aire acondicionado, ¿no? No prenderlo así porque es, ¿no? ¿Okay? Más si el ambiente es un ambiente cerrado. Este ambiente es un ambiente completamente abierto y entra un montón de aire que para mí es fabuloso, siempre y cuando no hayan salvajes que quemen al otro lado. Entonces, el aire que tienen es fabuloso, aquí no hay problema. Pertussis. Ahora, pertussis es provocada por la pertussis, como su nombre lo indica, afecta principalmente niños no vacunados. Esto es lo clásico, que afecta a niños no vacunados. Pero la pertussis, o sea, actualmente a los niños se les vacuna para pertussis, ¿no? A los niños se les vacuna y el pediatra está muy preocupado por el refuerzo de pertussis. Entonces, la enfermedad ha ido desplazándose a ciertos grupos de jóvenes, ¿no? Y tanto es así que no solamente acá, ¿no? En Alemania hubo un brote de pertussis en personas jóvenes, en universitarios. ¿Y por qué? Porque se descuida la vacunación en jóvenes y entonces la enfermedad no se presentó en una primera etapa y se no se presentó luego. Entonces hay que tener cuidado, porque la pertussis es una enfermedad bastante severa, ¿no? Mycoplasma pneumonia, principal causa de infecciones respiratorias atípicas, especialmente en jóvenes de 5 a 20 años en países de altos ingresos, con transmisión lenta entre personas y síntomas leves como tos seca y malestar. Eso es en personas que muy poco expuestas están. Chlamydia pneumonia es común en adolescentes y adultos jóvenes. Psittacis, ornitosis, es una enfermedad de infección zoonótica rara que se transmite por exposición con aves infectadas. La Chlamydia trachomatis puede causar neumonía en niños pequeños e inmunosuprimidos. Coxiella burnetti es la fiebre Q que está relacionada con lugares donde hay ganado. Factores de riesgo. El desarrollo de la neumonía depende fundamentalmente de la interacción y enfermedades de base y el estado inmunitario, nutricional y el medio en que se encuentra. El mecanismo fundamental de producción de la neumonía es la microaspiración orofaríngea.
El agente causal más frecuente es el Streptococcus pneumoniae, como hemos hablado, es el influenza. Y la proporción de casos de neumonía comunitaria en ancianos con patología se debe a ácidos gram negativos es menor al 5%, y a bacterias atípicas está en un 1%. ¿Qué quiero decir con esto? Algo hay que tener muy en cuenta. Si el anciano viene con una neumonía adquirida en la comunidad, ¿cuál es el germen más común? ¿Ah? ¿Cuál es el germen más común? Streptococcus pneumoniae. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta ese detalle. El germen más común es Streptococcus pneumoniae. ¿Ya? Hablamos de neumonía adquirida en la comunidad. Entonces hay que tener bien clara la definición. ¿Qué cosa es una neumonía adquirida en la comunidad? ¿Ya? Si hablamos de neumonías nosocomiales, la cosa cambia. ¿Ya? La cosa cambia y cambia bastante. Pero hay que tener en cuenta ese detalle, ¿no? O sea, manifestaciones clínicas es los síntomas clásicos: taquimia, tos y fiebre. Y puede estar ausente cualquiera de estos síntomas en 30 al 35% de los pacientes. Puede no haber fiebre en 30 a 50% de pacientes. O sea, si el viejito no tiene fiebre, preocúpense. Siempre preocúpense. No lo dejen de lado. Y ya lo hemos hablado constantemente. Puede no haber tos en 55% de los pacientes. Más de la mitad no va a tener tos. Puede no haber dificultad respiratoria en 45% de los pacientes. El 20% de pacientes se presenta sin fiebre, ni dolor político, ni tos. Ustedes lo ven y dicen, la familia viene, algo tiene, no sabemos qué. Decaído, no entendemos por qué. Lo examinan, entonces piensen en neumonía. Siempre. O sea, tenemos que tener una altísima sospecha clínica de neumonía. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, muchas veces el criterio baja demasiado y pensamos en infección urinaria. Entonces, cuando uno ve las interconsultas que hacen de emergencia del hospital, entonces tenemos un montón de sepsis, de foco urinario, y no tenemos neumonías. Digo, acá hay algo raro, ¿no? Y es porque no presenta clínica, pues, ni de una ni de otra cosa. Entonces lo primero que dicen, sepsis, foco urinario, y no es así. Entonces, diagnóstico, una buena evaluación clínica y de comorbilidad. Hay que evitar los métodos invasivos, ¿no? Hay algunos que son medios aguerridos, agresivos, que a todos los pacientes le hacen un AGA, ¿no? No saben lo que duele, por cierto, ¿no? Lo que se tiene que hacer es el patrón de siempre, y acá nosotros no vamos a equivocar, y ya lo hemos hablado, al menos 2 hemocultivos, ¿no? Entonces, hacer 2 hemocultivos. Si tienes sospechas meningitis, ¿qué tienes que hacer? 2 hemocultivos. Si tienes sepsis, ¿qué tienes que hacer? 2 hemocultivos. Si tienes sospechas neumonía, ¿qué tienes que hacer? Y si tienes sospechas una sepsis urinaria, ¿qué tienes que hacer? 2 hemocultivos. O sea, siempre hagan hemocultivos. ¿Ya? No hay pierde antes de iniciar el tratamiento antibiótico, ¿no? Y se acuerdan que la vez pasada hablábamos de los famosos antígenos, ¿no? Entonces, pedirle antígeno para neumococo en orina es altamente de alta ayuda, ¿no? Altamente sugestivo. Entonces, si hay derrame pleural, y es un derrame importante, entonces hacer toracocentesis, ¿no? Si es un derrame pequeño, no sería torturar al paciente innecesario, ¿no? Y si se hace toracocentesis, hay que pensar en buscar tuberculosis. Siempre se busca tuberculosis en primera mano. Hacerle un gran cultivo. El cultivo de esputo es de bajo rendimiento, ¿no? Y es frecuente, tiene colonización faríngea. Pero cuando ustedes pidan un cultivo de esputo, dicen, voy a hacer un cultivo de esputo, entonces le piden un cultivo de esputo, entonces y piden que le hagan un grano. Entonces cuando les traen el grano, entonces lo primero que se tienen que fijar es qué cantidad de células epiteliales tiene y qué cantidad de polimorfos nucleares tiene, ¿no? Cómo está el recuento celular
Entonces, le pregunto, ¿cómo están las células? Es decir, hay más de 25 leucocitos y hay menos de 10 células epiteliales por campo. Perfecto, entonces esa muestra está buena. Es una buena muestra. ¿Qué encontraron? Y le dicen, encontramos cocos en racimos. Por lo tanto es... ¿Qué cosa es? Levanten la mano. Cocos en racimos. ¿Qué cosa es? Levanten la mano. ¿Quién? A ver. Si sea cocos en racimos, ¿qué cosa es? Cocos en racimos. ¿Qué es? Estafilococo. Cocos en cadena. Cocos en cadena. Gran positivo, ¿qué cosa es? Cocos en cadena. Estreptococo, gran positivo, ¿no? Si es diplococo, gran negativo, ¿qué cosa es? ¿Ah? Diplococos gran negativos. Gonorrea, chino, escucha que a mi compadre se le va a pasar, todas las gonorreas se le van a pasar. Todas se le van a pasar. Se las he puesto así, todas ahí para que patee, todas las ha fallado. El día del examen lo voy a ver blanquiazul. El diagnóstico etiológico solo se puede hacer de manera bueno, y se encuentran eso, no, y se encuentran la muestra de esputo, por más buena que sea, no hace un diagnóstico definitivo, sino hace un diagnóstico probable. ¿Ya? Tengan en cuenta, el diagnóstico es probable, no definitivo. ¿Ya? El diagnóstico definitivo solo lo da el hemocultivo. El diagnóstico etiológico solo puede ser de manera confiable mediante la detección de virus, antígenos virales y ácidos nucleicos en muestras respiratorias y otras, y en menor medida mediante la detección de un aumento de anticuerpos específicos. Hay tres razones principales para proporcionar un diagnóstico etiológico de infecciones respiratorias virales. Ayudar a la gestión clínica, ¿no? Para la terapia, monitorear la actividad rutina en la comunidad y con fines de investigación. Para estar buscando virus, y entonces es básicamente con ese tipo. Se ha demostrado que el diagnóstico rápido de infecciones virales, ¿no? Reduce el riesgo de uso de antibióticos innecesariamente y podría ser rentable. Entonces, es por eso de que actualmente se desarrolla mucho la posibilidad de hacer las pruebas de PCR. Ya hemos hablado del FILM-Array cuando hablábamos de meningitis. Igual funciona para ti, para esto, ¿no? Entonces, actualmente yo podría pedir pruebas de PCR de tipo FILM-Array para ver patógenos respiratorios. Pero eso también se lo tengo que decir al laboratorista, ¿no? Estoy buscando patógenos respiratorios o estoy buscando patógenos del sistema nervioso central. Entonces eso hay que aclarar, ¿no? Incluso el FILM-Array creo que ya se está diversificando cada vez más. Entonces es importante tener en cuenta ese detalle. Y generalmente cuando uno no tiene un diagnóstico preciso, ¿ya? Entonces, hay varios enfoques. La detección de antígenos virales de inmunofluorescencia también podría ayudarnos. La electroinmunoabsorción enzimática. Detección en cultivos celulares es más complejo, ¿no? Ácidos nucleicos a través de varias técnicas que pueden ser métodos de amplificación, microarray, microchips o secuenciación metagenómica o agnóstica, ¿no? Procedimientos invasivos. Esto de acá es algo que hay que evitar, ¿ya? Evitar. ¿Por qué? Porque, o sea, son sumamente agresivos. Sumamente agresivos, ¿no? Entonces, la punción, por ejemplo, hacer una punción transtraqueal, ¿no? ¿Han visto la punción transtraqueal cómo se hace? Agarras, ubicas cerca y cricoides y le metes una hoja, metes agua y jalas, ¿no? Esa es la punción transtraqueal, ¿no? Entonces, si eso le hacen a un familiar mío, yo vengo y le pego al medio, ¿no? Lo agarro a este lado, pero acá, ¿no? La punción transtorácica, la broncoscopía con bronco aspirado y lavado bronquialveolar solamente cuando realmente lo requieran, ¿no? Y que tengan todos los elementos para poder manejar bien al paciente, ¿no? Porque
Son procedimientos bastante críticos que lo haga un neumólogo con experiencia, ¿no? Un maltratador, es bien maltratador, ¿no? El catéter radioloscopado a través del broncoescopio, sí, también, eso. Y la biopsia transbronquial. Entonces, todos esos son procedimientos que nos van a permitir diagnóstico, pero lo primero que debo pensar es, ¿realmente me va a servir para algo hacer el diagnóstico de ese tipo? ¿O es que solamente estoy yendo por un afán académico? ¿No? Entonces, eso hay que evaluarlo siempre, ¿no? Porque si yo sé que si yo estoy pensando en una típica, o sea, por más atípica que sea, ya sé que voy a dar, ¿no? Y si estoy pensando que es una bacteria, entonces también podría decir, oye, hay otras pruebas que son más efectivas y me pueden ayudar. Entonces, hay que evaluar bien la necesidad de hacer una evaluación de una prueba de este. Y en ese caso, ¿cuál sería mi necesidad para poder, por ejemplo, utilizar una transtraqueal? Por ejemplo, si es que una transtraqueal realmente tiene que ser un germen muy agresivo en un paciente lúcido, ¿no? Entonces, estás pensando en una Cinetobacter, una cosa así, una cosa rara. Entonces, estás pensando en eso, entonces podrías hacerlo, pero con un paciente sedado, ¿no? Y con una persona que tiene experiencia, ¿no? La broncoescopía con aspirado, que es la que yo considero que es la más accesible, es generalmente cuando tienes una sospecha de un paciente que tiene una neumonía crónica, por ejemplo, un paciente al que no sabes si lo que tienes es histoplasma, tienes una TB o tienes una paracardiomiomicosis y el paciente se está deteriorando y dices, bueno, hay que hacer una broncoescopía con aspirado, ¿no? Entonces ahí vale la pena hacerlo. Pero si tienes una neumonía aguda, no voy a hacerlo. Entonces, tienes que ver cuál es o sea, si los beneficios superan las riesgos, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando yo tengo un paciente en UCI que tiene un exudado, que tiene secreción purulenta abundante, le has dado, no sabes si lo que tiene es hongo o bacteria, pues podrías pensar. Pero hay que ser en ese día bastante prudente. Factores de mal pronóstico: afectación de 3 o más lóbulos, mala situación funcional basal, frecuencia respiratoria mayor de 30, paciente que está en shock, paciente que no tiene presentación sin fiebre, sospecha que se ha aspirado, los borrachitos, por ejemplo, los borrachos de fin de semana que se agarran, se toman, y ya no tienen que tomar si se toman el pulso, esos que están, o sea, que caen privados, o sea, han tomado y hasta caerse al piso, ¿no? A veces se quedan dormidos. Entonces, cuando tengan eso a sus compañeros, cuando estén festejando el fin del ciclo, entonces y lo ven que cayeron al piso, entonces háganle un favor. Háganle un favor. La primera, peleen la ceja, ¿no? Para que nunca más lo vuelva a hacer. Y la segunda, antes de dejarlo dormir en el piso, volteenlo gotita abajo, ¿ya? Para que cuando vomite, el vómito caiga al piso. Porque si lo dejan boca arriba y vomita, entonces ahí sí pueden morirse. Y esos son casos que pueden suceder. O sea, no es raro que eso suceda en el alcohólico, ¿no? El alcohólico vomita y si lo dejaste así dormir, vomita y se aspira. Y tenemos un paciente con aspirado. Y si tiene suerte hace una neumonía severa, y si tiene mala suerte, en ese momento se para y se muere, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esos detalles. Entonces, y así el tema de la aspiración también puede ser grave, no solamente en niños, también puede haber en los ancianos, ¿no? El ancianito que está, o sea, el anciano, ¿no? Hay que procurar que tenga una buena dinámica respiratoria. Recuerden que ahí los problemas de aspiración no es una aspiración por un vómito abundante como lo podría tener un alcohólico, un agudo, sino puede ser una aspiración lenta, ¿no? Es el viejito que lo ven que, ¿no? Que sobre sus secreciones está respirando, está ahí, ¿no? Ese es el que tiene una aspiración crónica y es severo. Entonces, ahí hay que hacer una buena toilette bronquial, ¿no? Hipoxemias graves, alteración del estado mental. Bueno, en el alcohólico ya está bien explicado. Las otras son las personas a las cuales le dan medicamentos para sedarlos. Para sedarlos, ¿no? A los que usamos medicamentos para dormirlos, por ejemplo, o están agitados, entonces ahí hay que tener cuidado. Bueno, la leucocitosis ya la saben, es la definición de sepsis, ¿no? Y lo otro es cuando ven una extensión radiológica rápida, ¿no? Ven una placa de tórax que se está deteriorando muy rápidamente, entonces ahí también tienen que pensar en criterios de muy mal pronóstico.
Otras condiciones: inmunosupresión, insuficiencia renal aguda, puntuación del Apache mayor de 22, ¿no? Entonces es importante saber el Apache 2. Estoy hablando de Apache 2. ¿No? Acuérdense bien, Apache 2. ¿No? 22, procedencia de una sala de reposo, que la proteína C reactiva muy elevada, la hipoalbuminemia, disfagia, descompensación de enfermedad aguda extrapulmonar, retraso en el inicio del tratamiento, pero como ustedes ya han dicho su clase de sepsis, ya no se van a retrasar en el inicio del tratamiento, de eso estoy seguro. Puedo poner las manos en el fuego con ustedes, y si no, lo voy a negar. El famoso Apache 2. Ahorita vamos a ver de qué se trata. El Apache 2, miren, cuando les hablen del Apache, no miren a su amigo que tiene la nariz como Apache, no lo miren a él. ¿No? Cuando les hablen del Apache están hablando de una puntuación. ¿Ya? Entonces, acuérdense los amigos si quieren, pero no. El Apache 2 es un buen predictor de mortalidad. ¿Ya? Mortalidad, es predictor de mortalidad, no es de morbilidad. O sea, eso es una cosa que hay que tener en cuenta. En pacientes con neumonía severa. Entonces, tienen un paciente con neumonía, entonces ustedes van a hacerle su puntuación de Apache. Y este es un estudio que a mí me encanta verlo porque claramente, miren, el día 12 al 14, una puntuación de Apache alta está relacionada con una mortalidad altísima, por encima del 40%. Entonces, si hacia el día 12 o 14 de la neumonía nosotros tenemos una puntuación alta de Apache, ese paciente no está yendo nadita bien, la posibilidad de morir es muy alta. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacen la puntuación de Apache? Entonces, la tecnología nos viene a ayudar siempre, en ese sentido. Acuérdense de esta, ojalá que sea, creo que sí sigue funcionando, ¿no? Acuérdense de esta página, ¿no? Y acá está el link para que entre. Entonces, como no les voy a pedir que se la aprendan de memoria, porque sería muy cruel, ¿no? Acá apuntan sus datos, ¿no? Y después les va a decir cuál es su puntuación de Apache, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta. ¿Ya? Entonces, eso es algo que lo deben de tener como una herramienta útil para poder hacer la puntuación de Apache. Apache 2 estoy hablando, no Apache 1, Apache 2. Criterio de hospitalización de neumonía, enfermedad de base. Si el paciente es diabético, si tiene insuficiencia renal, si tiene insuficiencia cardíaca, si tiene EPOC, hospitalícenlo, ¿no? Si tiene historia de ingresos al hospital durante el año, si tiene una sospecha de aspiración, el alcohólico, el que usted esté aspirado. Entonces, si el paciente está agitado, ¿no? Si su situación clínica no es estable, si el paciente por algún motivo no tiene vaso, importante, si es alcohólico, falta de supervisión médica, de nutrición y inmunosupresión. Hablando de alcohólico, hace 2 semanas, por ejemplo, me llamaron de un amigo de colegio, de barrio, me dice, oye, ¿te acuerdas de ese compadre? Sí. Lo encontraron a los 5 días, lo encontraron con 5 días de muerto en su casa. O sea, la familia, los vecinos se dieron cuenta que había demasiadas moscas y apestaba demasiado. Entonces, y lo conocían porque él era alcohólico. Entonces, lo llamaron al hermano, el hermano abrió la puerta y lo encontraron muerto, ¿no? Y bueno, ya en la necropsia se vio que 5 días antes ya había muerto y nadie había dicho nada por él, ¿no? Entonces es un tristísimo, una historia muy triste, y eso no es raro. No, eso no es raro. Entonces él se aspiró, lo más lógico es que se aspiró, porque era el COVID. Entonces, características de enfermedad. Afectación de más de un lóbulo, es importante tener en cuenta. Si hay cavitación, derrame o rápida depresión, lo hemos conversado. Si el hematocrito es bajo, si es anémico, si los leucocitos están muy bajos, menos de 4, más de 30, si los neutrófilos están menores de 1000, estamos hablando de neutropenia. Sospecha de sepsis, lo paso de largo porque ya lo conocen. Si afecta a los 2 pulmones, así sea en pequeña cantidad, ¿no? En el COVID era eso. Un poquito calado, y realmente el paciente tiene un distrés marcado. Si hay derrame pleural, si hay cavitación, si el PO2 está menos de 60 o el PCO2 está más de 50, pero está, ya hay distrés respiratorio, o si nosotros tenemos alguna sospecha de que tiene agentes multiresistentes en los pacientes que están
institucionalizados. Este es un algoritmo que para ver un paciente con NAC, ¿no? La historia clínica de una sospecha. Nosotros, cuando tenemos una sospecha de diagnóstico, lo primero que hacemos es pedir una placa de tórax. Si la placa de tórax nos confirma que hay lesión, entonces sus pruebas. Si la radiografía está limpia, ¿no? Entonces podría pensar en darle un tratamiento empírico y evaluarlo. ¿Cuánto tiempo tengo que citar al paciente para reevaluarlo? A los 2 días. ¿Ya? O sea, tengo una sospecha que puede tener neumonía, pero no está comprometido, el paciente es joven, no tiene ningún antecedente de riesgo, entonces le doy tratamiento ambulatorio, sí, pero lo cito a los 2 días para ver cómo va. ¿Ya? Pues lo veo cómo va. Y si veo que va bien, sigo adelante. Pero si veo que no va bien, entonces reevalúo, vuelvo al comienzo y miro cómo va, ¿no? Entonces, el tema es ese. Entonces, esa es la cuestión para ver una neumonía adquirida conveniente en un paciente sin mayor, o sea, un paciente como ustedes, joven, no tiene ningún antecedente de enfermedad, entonces ahí, ¿ya? Si no, aquí puedo hacer un cálculo de un riesgo con la regla de Spain, ¿no? Entonces, si lo veo en qué grupos. Si es el grupo 2, si es el grupo 2, entonces puedo darle tratamiento domiciliario y puedo volarlo a las 48 horas para ver cómo va. Si no va bien, entonces podría pensar en hospitalizar, ¿no? Y si tiene criterios de neumonía complicada, para lo cual aplico mis criterios de Apache, entonces decido si lo paso a un sí o no. Entonces, eso es lo que tengo que hacer. Entonces, para evaluar. Este es el índice de severidad de Fine. Entonces, que también, ahora, ese sí tienen que aprenderse. ¿Ya? Este sí tienen que aprendérselo de todas maneras. Y está bastante fácil, ¿no? No hay mayor dificultad en aprenderse este índice de severidad para poder decidir si hospitalizan o no hospitalizan a una neumonía. Criterios de ingreso a UCI, el PAFI, ¿no? Si hay infiltrado si hay compromiso de campos pulmonares, ¿no? La presión arterial sistólica está menor de 90, ¿no? O si no, si tiene shock séptico o ustedes ven que el paciente está con una ventilación rápida. Y no solamente ventilación rápida, sino cuando ustedes evalúen a un paciente con neumonía, al paciente para evaluarlo con neumonía, para evaluar respiraciones, ya al paciente tienen que desnudarle el torso y tenerlo sentado en lo posible sentado y con el torso desnudo, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen que ver varias cosas, tienen que ver cómo es el patrón inspiratorio y expiratorio, ¿no? Porque ustedes saben muy bien cuál es voluntario, la inspiración o la expiración. ¿Cuál consume energía? ¿La inspiración o la expiración? La inspiración. La expiración no consume energía. Pero ¿qué pasa? En el paciente que tiene neumonía, cuando tiene una expiración forzada, por mínima que sea, ese paciente está con dificultad respiratoria. Para eso tienen que observar al paciente. Lo otro es que la respiración es principalmente toracoabdominal. Entonces, si hay tiraje, quiere decir que el paciente está haciendo un esfuerzo mayor. Entonces, aquí también estamos pensando en lo mismo. Y si hay un desbalance entre inspiración y expiración, entonces también, porque la expiración es más corta que la inspiración. Entonces, hay que tener todos esos parámetros. Y eso con ropa no se evalúa, ¿no? Con ropa no se evalúa, ¿no? Al menos, ¿no? Y si la tiene la ropa holgada, peor, ¿no? Eso. Entonces, tratamiento inicial. Entonces, sin comorbilidades, factores de riesgo o pensar en algún germen nosocomial, entonces podríamos utilizar una penicilina
una tetraciclina o un macrólido, ¿no? Entonces, podría ser el primer abordaje, ¿no? Un primer abordaje, ¿no? Con comorbilidades ya tendríamos que utilizar terapias de combinación, ¿no? Entonces, si es que hay comorbilidades, si no las hay, si es una persona joven como ustedes que viene con un cuadro neumónico, entonces pueden utilizar una penicilina, ¿no? Y si tienen mucha duda que podría, o sea, puede haber o una bacteria típica, entonces usen un macrólido, ¿no? Y por eso lo manejan bastante bien, ¿no? Entonces, estrategia inicial de tratamiento del paciente con NAC por nivel de severidad y riesgo de luego resistencia, ¿no? Neumonía no severa, beta-lactámicos, macrólidos, una fluoroquinolona respiratoria. ¿Por qué fluoroquinolona respiratoria? Porque tiene buena distribución en parénquima pulmonar. Si es una neumonía severa, beta-lactámicos, macrólidos o beta-lactámicos o una fluoroquinolona respiratoria. ¿Ya? Si han aislado un MARSA, ¿saben lo que es MARSA, no? Ya, sí. Ok, si no han listado MARSA, tienen que añadir cobertura para MARSA, ¿no? Si tienen sospecha de una pseudomonas o una enterobacteria, entonces tienen que pasar a una cefalosporina contra enterobacteria, ¿no? Entonces, si hay hospitalización reciente, entonces ahí tienen que reevaluar al paciente y probablemente tengan que utilizar una terapia de segundo, ¿no? Entonces, y en el caso de que se sospeche en pseudomonas o enterobacterias, cefalosporinas contra las pseudomonas. ¿Qué son? ¿Qué tipo de cefalosporinas? ¿De primera, segunda o tercera generación? ¿Cuáles son? Cerantisol. Esta es la definición que vamos a usar nosotros para neumonías intrahospitalarias o nosocomiales. Esta es la definición que vamos a usar para neumonías intrahospitalarias o nosocomiales. Lo he repetido 2 veces, ¿ya? ¿Entienden? Apréndanse, ¿no? Apréndanse. Otra definición no voy a usar, ¿ya? O sea, lo tienen claro, porque en el examen va a venir, pero no la definición, sino el caso, y lo van a tener que entender. Y si no se la saben, entonces, piña desconocido. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta. Entonces se manifiesta tras 48 a 72 horas de ingreso hospitalario y previa exclusión de que la infección pulmonar no estuviera presente en el momento del ingreso o en los 10 primeros días tras el alta hospitalario. Vino con neumonía el paciente, lo trataron, salió del cuadro, lo dieron de alta, ¿ya? Lo dieron de alta lo diste de alta el día 2 de mayo, entonces, si el día 10 de mayo vuelve a ser un cuadro de neumonía, ¿es intrahospitalaria o extrahospitalaria? Y si el 15 de mayo hace un cuadro de neumonía, el paciente es intra o extra, es extra, ¿ya? Por la definición que estamos manejando. Hay que tener en cuenta de que no hay comorbilidad previa. Estamos hablando de una persona joven como ustedes sin comorbilidad previa, ¿no? Si es un paciente con comorbilidad, ¿no? O que ha tenido hospitalizaciones previas, entonces hay que ver qué más es lo que dice en la definición para tomarlo en cuenta, ¿ya? Neumonías intrahospitalarias o nosocomiales. Aparición de un nuevo infiltrado en la radiografía de tórax. Le tomaron la placa de tórax al inicio y a los 3 días vuelven a tomar una placa de tórax y la cosa hospitalizado el paciente, ¿no? A los 3 días toman la placa y ven que la cosa cambió, entonces hay que pensar en una neumonía. Presencia de fiebre de reciente aparición. Esto es muy común, ¿no? Es muy común, o sea, todos felices, el paciente está yendo bien, le dicen hazle alta, le hacen epicris, hacen todos sus papeles y al día siguiente se viene la enfermedad, doctor, está con fiebre el paciente. Ese día agarran, se quieren suicidar todos porque ya tienen al abuelito
15 días más porque tiene un envenenamiento. Secreciones traqueobronquiales purulentas o leucocitosis. Entonces, hay que pensar en neumonía intrahospitalaria. Neumonía relacional, medio sanitario, es algo importante esto. Pacientes con adquisición de enfermedad en hospitales de día. ¿Cuáles son los hospitales de día? Los centros de diálisis son hospitales de día. Los albergues son hospitales de día, ¿no? Centros de asociación. Residencias de ancianos son hospitales de día. Pacientes que han sido internados por un periodo de al menos 48 horas en los últimos 90 días previo a la aparición de síntomas, ¿no? Pacientes que han recibido tratamiento antibiótico, quimioterapia o curas en el domicilio en los últimos 30 días. Al paciente viene la enfermera y le cura su pie diabético todos los días. ¿Está en esa definición, sí o no? Sí está en la definición. ¿Ya? Pacientes asistentes a centro de diálisis. No hay vuelta que darle. El que se dializa no puede, o sea, si se dializa 3 veces a la semana, ese compadre no tiene neumonía, no tiene una comida nunca. Siempre va a ser hospitalario. ¿Estamos claros? ¿No? Mientras se esté dializando, y eso es toda la vida, entonces siempre va a ser hospitalario. Microorganismos y factores de riesgo de neumonía nosocomial. Para pensar en pneumómonas, enfermedad pulmonar estructural, antibioticoterapia amplio espectro, desnutrición. Pensar en masa, tratamientos antibióticos previos, anaerobios por aspiración o cirugías abdominales. Para pensar en gram negativos, estancias hospitalarias prolongadas, presencia de tratamientos antibióticos previos. En staff audio, pensar en cuando tienen traumatismo craneoencefálico, diabetes, insuficiencia renal o en los que han usado catéteres intravasculares. Factores intrínsecos del riesgo de neumonía nosocomial, edad mayor de 70 años, enfermedades crónicas subyacentes, las que están narradas ahí, tabaco y alcohol, alteraciones del nivel de conciencia, como paragitación o paraletargia, cualquiera de los dos, coma, sinusitis, traumatismo craneoencefálico, malnutrición, definido por la albumina. Para eso se le pide albumina al paciente, para ver su estado nutricional básicamente. Colonización anormal orofaringia, colonización gástrica, inmunodepresión. Pacientes que tienen una dentadura en muy mal estado, hay que pensarlo, ¿no? Factores no intrínsecos, sino factores extrínsecos es traqueostomía, aerosoles, hospitalización prolongada, antibioticoterapia prolongada, tratamientos del paciente. Miren, aquí hay mucho del médico, antiácidos, corticoides, citotóxicos o sedantes del sistema nervioso. El viejito está que grita toda la noche, métele su midazolam. Claro, y al día siguiente tiene neumonía y se la ocasionaron ustedes. O sea, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y cuando el viejito viene agitado y grita, por algo grita, ¿no? No es para que yo lo planche, ¿ya? Nutrición enteral, sondas nasogástricas, ¿no? Mal control de la infección, y estas generalmente somos causantes nosotros, ¿no? Cirugía torácica abdominal complicada, posición en decúbito supino, ¿no? Transfusión de más de 4 unidades de hemoderivados de cualquier tipo. Si le estoy metiendo sangre de otra parte, entonces el riesgo de que haya alguna una bacteriemia de diseminación es alto, ¿no? Tratamientos empíricos, ahí los tienen, ¿no? De lesión, amoxiclavulanato, cefalosporinas de tercera, no antipseudomónicas, ¿no? Y podría utilizarse como alternativa a las que ven aquí. ¿Ya? Igual aquí, ¿no? Entonces, para utilizar los antipseudomónicos hay que pensar siempre el riesgo que tiene el paciente, ¿no? Y también para pensar en staff, siempre hay que pensar de que no voy a utilizar algo que no es, o sea, siempre tengo que pensar que el paciente que está institucionalizado o hospitalizado es un paciente MARS, ¿ya? O sea, no se les ocurra pensar en staff y le dan oxaciclina o fluoxacilina, ¿no? Porque realmente no viene al caso, ¿no? Entonces ya hay que pensar en la posibilidad de que el paciente tiene una staff resistente. Ok.
Listo, señores, hasta aquí, o sea, la clase del seminario y esta clase van a ser la práctica calificada del día lunes. Y el viernes es el examen. ¿Ya? Ok. El examen es de 20 preguntas y es de opción múltiple. ¿Ya? Prácticamente todo el caso clínico de fisiopatología. Prácticamente todo. ¿Ya? Ok. Listo, señores.